Bien amigos, tal cual lo ha anunciado, estamos con Eugenio de Medina, analista político y economista también. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Con todo gusto, Cristian. Cuéntanos un poco, hay encuestas ya, ¿cómo ves el panorama electoral? Bueno, las encuestas que han lanzado Ipsos Apoyo muestran que hay un recorte de la distancia entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Me parece que todavía no son las cifras definitivas. Es engañoso ese AB. Yo creo que ese AB es un AB que va a terminar volcándose a Keiko Fujimori. Es engañoso también ese 12% de indecisos. Yo creo que mucha gente está diciendo voy a votar puro, voy a abstenerme, voy a irme por la tercera vía, la vía quijotesca. Pero cuando estén alrededor del 3 o 4 de junio, van a ir, creo, hacia la alternativa de Fujimori. Y simplemente por una razón que no tiene nada que ver con las simpatías que ella pueda generar o su partido, sino sencillamente porque creo que la gente va a tener muy claro que lo que se están compulsando en estas elecciones son básicamente dos modelos de desarrollo. Quiero dejar de partida, Cristian, que las dos alternativas tienen credenciales democráticas muy cuestionables, eso no me queda ninguna duda. No hay tiempo para desarrollarla acá, pero creo que los dos coincidimos en ese punto. Entonces lo que va a quedar son los modelos económicos. Y Humala es hijo intelectual del modelo de Velasco, como Keiko Fujimori es hija intelectual del modelo de Alberto Fujimori. La diferencia es que los dos modelos se aplicaron y llegaron a resultados distintos. Mientras el modelo de Velasco sumió al país en 3 décadas de postración, aunque algunos defensores del modelo de Velasco han salido a decir que fue un gran modelo, como por ejemplo el profesor Nicolás Lynch, quien le tengo mucho respeto, mucho cariño. Lo concreto es que el modelo de Fujimori sentó las bases para lo que después en la década del 2000 se aprovechó con precios internacionales favorables de nuestros productos de exportación y que ha llevado al país a esta situación en la que está ahora. O sea, los jóvenes deben entender que el país que hoy día consideran que está boyante o que está por lo menos emergente, no es el país que los jóvenes de mi generación recibieron cuando en los 80 teníamos 20 años, ¿no? En esa época veníamos de la aplicación más dura del modelo de Velasco, que termina, curiosamente, no con Velasco, termina con Alan García I. O sea, el gobierno de Alan García I, ¿qué es lo que hace? Nacionalizaciones, estatizaciones, control de precios, desarrollo hacia adentro, protección de la industria. Entonces, el mismo discurso que, palabras más, palabras menos, hoy día reactualiza la gran transformación del programa de Ollanta Humala, que para mí no es otra cosa que una suerte de reformulación, ¿no es cierto?, repotenciada del plan Inca del general Velasco. Entonces, es un modelo ya probado, como se probó el otro modelo. Entonces yo creo que al final, cuando ya se acerquen las elecciones, la gente va a tener que decidir entre ambos modelos, hacia dónde quiere ir el país. ¿Y qué tal esas personas de ese 22% de indecisos? Yo sumo los blancos, ¿no? Los pongo a todos en esos, porque finalmente son cosas que van a variar, como tú bien dices, hacia el final de las elecciones. Esa gente que tiene ciertas dudas respecto a uno o a otro, ¿cuáles podrían ser los lineamientos que podrían utilizar para decidirse por un voto más allá del tema económico? Porque tú lo tienes claro, ¿verdad? El tema económico de uno y de otro, al parecer, ¿no?, son modelos distintos y finalmente la gente tendría que decidir por el uno o por el otro. Pero ¿qué tal esa gente que ve un poco más allá del bolsillo y empieza a hablar, no sé, valores, derechos humanos y recuerda, por una cuestión de tiempo meramente, con, digamos, de manera más cercana el gobierno de Fujimori y no el de Velasco? Sí, es que hay un punto ahí. La gente no recuerda el gobierno de Fujimori. La gente recuerda los últimos días del gobierno de Fujimori, que es un tema interesante, ¿no? Okay. O sea, gran parte de los jóvenes recuerdan el gobierno de Fujimori y lo vinculan a los Vladivideos, ¿de acuerdo? O lo vinculan a la carta que mandó del extranjero para renunciar. Pero no lo vinculan a los primeros años del gobierno de Fujimori. E incluso en el segundo gobierno de Fujimori, no olvidemos que nosotros cerramos el problema con el Ecuador. Que yo debo reconocerte, en su momento lo consideré una mala salida, porque yo nunca he sido fujimorista, ni he votado por Fujimori, ni por sus alcaldes, ni por sus congresistas, por lo menos cuando él era congresista, cuando él era presidente. Y sin embargo demostraron los hechos de que era una gran solución, porque ahora el comercio con el Ecuador es un comercio muy interesante y genera una zona de desarrollo para el norte del Perú bastante próspera. Pero la gente se ha quedado con los últimos días de Fujimori. Entonces, yo lo primero que recomendaría es, hay que estudiar la historia reciente del Perú, hay que informarse. Ahora, en el plano emocional,
yo ahí no puedo entrar mucho porque cada persona tiene derecho a tener sus inclinaciones y sus preferencias. Pero yo sí te digo claramente algo. Yo escuché a un profesor de Harvard hablar de probabilidades y certezas. Pero si hablamos de probabilidades y certezas, yo podría decir de que Keiko Fujimori no tiene una sola denuncia por violación de derechos humanos, por ejemplo, si te quieres ir a la ética. O sea, no tiene un madre mía, si quieres que te lo diga con claridad. Sí, sí. ¿No? Y es un tema que no ha sido resuelto por el lado del señor Humala, ¿no? Además, los aliados que hoy día están con el señor Humala ya comienzan a aparecer con bastante nitidez, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, quisiera comentar algo, me llama la atención, mejor dicho, no me llama la atención que, por decirte algo, la gente de la señora Susana Villarán, que durante la campaña municipal decía de que no tenían nada que ver con el señor Humala, hoy día ya están apoyando al señor Humala, ¿no es cierto? Abiertamente. Ayer ha salido en el periódico, hoy ha salido en el periódico, el apoyo de Fuerza Social, y aquí está, con dos de sus principales líderes, ¿no es cierto?, apoyando directamente al señor Humala. Y lo que más me llama la atención es que se dice, el 5 de junio decidiremos entre una democracia real y plural y el retorno a la década de los 90. Pero lo más curioso es que, por ejemplo, Gustavo Guerra García, a quien yo conocí en la década de los 90, trabajando en un proyecto para el gobierno de Fujimori, fue uno de los principales funcionarios públicos de ese gobierno durante más de 5 años, ¿no? Y entonces ahora se deplora eso, ¿no? Y entonces esas pero, a ver, pero, me resultan complicadas. Pero yo ahí no veo la inconsistencia, porque a una persona se le juzga por un cúmulo de acciones, ¿verdad? Por una suma de acciones. Entonces, si es que hizo cosas buenas, no es que al final se pone una balanza y se dice, bueno, hizo las cosas buenas, las cosas malas, me salen promedio. No, cuando uno quiebra la ley, rompe la ley, es delito y va preso o se le juzga y lo que sea. No es que ponemos a decir, bueno, este señor me salvó de esto, me dio lo otro y por lo tanto tiene derecho a romper la ley, a hacer lo otro. Entonces, son juzgamientos válidos, ¿verdad? Yo te quiero comentar algo. Desde el año 92, en el Perú y en el sector público, se hablaba ya de Montesinos. Y mucha gente que hoy día está criticando, como acabo de mencionar una persona, al gobierno de Fujimori, trabajaban después de que pasó Colina, Barrios Altos y Montesinos ya tenía una presencia. O sea, a mí me resulta muy complicado entrar a juzgar las éticas y las morales de cada persona, porque yo creo que tú tienes razón, que quiebra la ley, pero también hay un hecho que es la política real. O sea, si nosotros nos pusiéramos a escarbar realmente qué gobiernos rompieron la ley, yo te remito a un hecho tan concreto registrado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como que en el gobierno de Belaúnde y en el gobierno de García I se violaron más derechos humanos que en toda la década del 90. Bueno, pero esos deberían estar. Pero no están. Eso voy, o sea, no están. Lo que quiero decirte es que si nosotros vamos a hacer un verdadero análisis de la memoria y queremos realmente hacernos una catarsis, ¿no es cierto? Y clavarnos, si quieres, la espada del samurái, pues clavémosla bien. O sea, no nos la clavemos por partes, ¿no? Sino asumamos de que nuestro Estado, y aquí voy a un tema mucho más grande, que a los liberales, por ejemplo, les importa mucho, nuestro Estado tiene una naturaleza tal que lamentablemente es tendiente a copar y a abusar de los ciudadanos, no solamente en violaciones de derechos humanos, también en los temas impositivos, también en el derecho a hacer empresa. Entonces, ya es un problema más grande que un gobierno. ¿Cuál de las dos opciones que manejamos actualmente te da más seguridad que se van a llevar a cabo, se va a hacer las reformas del Estado que acabas de mencionar son necesarias? Bueno, los dos van a hacer reformas del Estado. La diferencia es en ¿cómo haces esa reforma? No, para hacer un Estado más eficiente, más justo, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer un Estado más eficiente y más justo, tienes que tener un Estado más funcional a la gente. Y me parece que el programa de Keiko Fujimori es largamente muy superior en ese aspecto al programa del señor Humala. El programa del señor Humala nos quiere regresar al Estado velasquista. A ver, yo te quiero decir, Cristian, algo. Gran parte de los éxitos de Fujimori en su momento no fueron otra cosa que la desactivación de las costras que dejó el gobierno de Velasco. Empezando por el tema, por ejemplo, de las empresas agrarias. Alguna vez cité el ejemplo, no sé si en tu programa. Nosotros en la época de Velasco sacamos a la Grace de Paramonga, capital inglés, tecnología inglesa, ¿de acuerdo? Lo sacamos. ¿Qué hizo el gobierno de Fujimori? Trajo a los colombianos de Manuelita a una cooperativa del norte.
Tal cual. Y todos estuvimos felices. Y no nos acordamos que estábamos felices por tener capital colombiano y antes estuvimos felices de sacar la capital inglés. Yo no sé si ganamos mucho en el cambio, pero grandes cosas que se atribuyeron a Fujimori no fueron otra cosa que la desactivación de las cosas que dejó Velasco. Eugenio, está claro que tú crees que la mejor opción actualmente es Keiko Fujimori. ¿Qué tendría que hacer Keiko para revertir esos puntos que le está sacando Ollanta Humala? ¿Atacar a Ollanta Humala desde el punto de vista de lo que podría significar o quizá hacer alguna otra cosa? ¿Buscar gente? ¿Cómo así capta ese 22% de indeciso? Quiero puntualizar algo, que te lo dije fuera de micrófono. La primera vuelta es para escoger, la segunda vuelta es para descartar, ¿no? En este momento, el decir yo voy a votar por Keiko Fujimori o yo voy a votar por Ollanta Humala no significa que uno esté adscrito a una opción, ¿no? ¿no? Ni que uno se esté comprando necesariamente esa opción. Simplemente está descartando la otra, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, la gente que está decidiendo votar ahora, lo primero que tiene que pensar es lo que te acabo de decir. Está descartando. O sea, le puede parecer muy mal el candidato A, pero si el candidato B le genera más dudas, tiene que votar por el A. No importa si al día siguiente de la elección, el 6 de junio, se comienza a hacer oposición al candidato que salió elegido, pero ya descartaste. O sea, yo lo que no quiero es que la gente por un asunto hepático termine embarcándose en una aventura, que en mi caso personal, lo digo abiertamente, representa al señor Humala, que el señor Humala no solamente es una reactualización de un gobierno, de un modelo que ya caducó y que fracasó en el Perú, sino además, consciente o inconscientemente, el señor Humala va a ser absorbido por el proyecto chavista. Y el proyecto del señor Chávez no es un proyecto social, Cristian, es un proyecto geopolítico. Es un proyecto geopolítico porque el señor Chávez al componente social le añade sus vinculaciones con Irán, sus vinculaciones con Libia. El señor Chávez quiere convertir a la región en la región del socialismo del siglo XXI. Sí, y eso es un hecho objetivo que nadie está desmintiendo. Y ojo, acabo de hacer la salvedad y decir, puede el señor Humala decir que no, pero al final va a terminar siendo absorbido por ellos, porque es evidente que él está en esa órbita y va a terminar siendo parte de ese grupo, más allá de lo que él hoy día diga, ¿no es cierto? Bien, Eugenio, te agradezco mucho. No, por favor. Eugenio de Medina, entonces, dándonos su punto de vista respecto a estas últimas semanas de cara a la segunda vuelta que se pone muy, muy picante. Vamos a hacer la pausa y venimos.